Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra meditación sobre el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Estamos considerando el tema la muerte de Moisés. Ahora vamos a leer este capítulo 34 de Deuteronomio desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Que el Señor enriquezca la lectura y la consideración que vamos a tener de su buena palabra. Hay un versículo conocido de todos nosotros los que somos del Señor, escrito por el apóstol Pablo desde una prisión en Roma a la iglesia en Filipo. Es en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Escuche, hermano, estas bellas palabras. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente esto puede decir el alma que ha sido lavada en la sangre del Hijo de Dios, el alma del redimido, del que ha sido recibido en la familia de Dios. Para él el vivir es el Señor y el morir es una ganancia, no es una pérdida irreparable, no es un por si acaso. Nuestras oraciones, misas o responsos lo saquen a mejor vida después que ha muerto. No, el que vive con Cristo aquí va a tener una muerte siempre de ganancia porque le pertenece al Señor. Más allá de la muerte está el brazo del Señor para proteger a los suyos. Nadie los puede arrebatar de la mano del Señor ni de la mano de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Ayer comentábamos que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y se acordarán que ligeramente observamos a algunos de ellos en su lecho de muerte. Observamos a Abraham primero y luego a Isaac. Ahora vamos a observar a otros tres más. En Génesis 49, versículo 33, tenemos a Jacob en su lecho de muerte agonizando ya. Allí dice en este versículo 33 de Génesis 49, encogió sus pies en la cama y expiró. Había dado bendiciones y vaticinios para cada uno de sus hijos y de las familias a quienes ellos representaban, de la tribu. Y lo que descubrimos de este Jacob es que mantuvo su visión de las cosas futuras. Qué lindo llegar a una edad, al borde, a un paso de pasar a la eternidad, tener esta visión como la tenía Jacob, una visión nítida, clara de las cosas futuras, porque él le dijo a sus hijos, cuando ya se sintió mal,
los hizo llamar y dice en el capítulo 49 de Génesis, verso 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Que el Señor nos conceda, hermanos, si no vamos a estar, porque Él así lo dispone, para aquel momento cuando el Señor descienda del cielo con voz de mando y trompeta de Dios, y al Padre en sus designios amorosos decide recogernos antes de que el Señor venga a retirar a la iglesia. Quisiéramos encoger nuestros pies, pero con una visión preciosa de la obra de Cristo y de las cosas futuras. Este hombre no solo mantuvo su visión de las cosas futuras, tenía una energía característica de su voluntad hasta el fin. Entre sus predicciones, allí en el lecho de muerte en Egipto, él dijo estas palabras en el capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, es el Señor, y a él se congregarán los pueblos. Hay una notable referencia al Mesías, Silo. Silo quiere decir reposo o tranquilidad, porque sin duda el Mesías, el Silo, iba a traer reposo y tranquilidad a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Pero sin embargo y a pesar de todo, el Señor viene para poner fin a la invasión a la tierra de Israel e instaurar su reino milenario, reino de paz. Qué maravillosa esta muerte. Pero tenemos otra muerte en el mismo libro de Génesis, capítulo 50, el versículo 26, dice, y murió José a la edad de 110 años. Había subido José al poder en Egipto a los 30 años, así dice en Génesis 41-46. Era un joven de 30 años cuando subió como gobernador de la tierra de Egipto, porque había, por el poder de Dios y su Santo Espíritu, descifrado el sueño de Faraón. Por esto deducimos que 80 largos años de servicio tuvo José en beneficio general, desde el alto puesto al cual Dios le había elevado. ¡Qué vida más preciosa! En los momentos cuando Satanás quiso destruir la línea del Mesías, al presentarse en un ataque feroz mediante la mujer del capitán de la guardia de Potifar, este joven supo guardar su vaso en santidad y no se dejó vencer. Pero se observa en su muerte la misma esperanza y la mirada de fe. Él ve los días difíciles y luego los días venturosos de la visitación divina y la marcha a la tierra prometida. Esto él lo trasluce claramente en el capítulo 50, en los versos 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos.
¡Qué visión! 400 años después, salían la noche del Éxodo, los israelitas, liberados por la sangre del Cordero aplicada en el dintel de las puertas la noche de la Pascua. Y esta multitud salía llevando los huesos de José, que hasta el momento de morir tenía esta visión tan hermosa. Que Dios nos ayude, hermanos. Tristemente vi a un hermano, un buen cristiano, cuando se sintió cerca de partir a la eternidad, cuando sus pies comenzaron a sentir las aguas frías de la muerte, perdió el valor para enfrentar ese momento. En vez de estar confiado, estuvo allí confundido. Pero este hombre no perdió, José no perdió la visión, la esperanza, era la fuerza motriz que le impulsaba a dar la profecía y a partir de este mundo en paz, porque sabía dónde iba a ir. En Números, el capítulo 20, en los versos 26 al 29, tenemos el relato de la muerte de Aarón. Es interesante leer en Números el capítulo 20, el versículo 26, dice: y le dijo Dios a Moisés, y desnuda a Aarón de sus vestiduras. ¿Por qué? Porque Aarón tenía vestimentas de sumo sacerdote, las vestimentas sagradas. Desnúdalo de esa ropa y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. ¿Dónde? Estaban en Cades Barnea y llegaron al monte de Hor, y tenía que subir al monte de Hor y allí morir. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Al monte de Hor subieron 3 personas: Aarón, su hijo Eleazar, sucesor en el sacerdocio como sumo pontífice, y Moisés. Subieron 3 y solo bajaron del monte 2. Cuán solemne debieron ser sus conversaciones a medida que se acercaban a la cumbre donde Aarón debía morir. Solo hay una escena parecida en toda la Biblia a esto, y esta escena es en Lucas 9:31. En Lucas 9:31 hallamos 3, el Señor, Moisés y Elías, también conversando, pero ellos están conversando de la muerte que el Hijo de Dios iba a cumplir en Jerusalén. Mientras anonadados, absortos, los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron invitados por el Señor a acompañarle allí al monte de la Transfiguración, quedaron al fin envueltos en una nube. ¡Qué escena maravillosa! Que el Señor nos permita en los momentos de estar a solas con Él, mediante y a través de la palabra suya, presenciar escenas que solo el ojo de la fe lo puede ver y llevar al corazón, llevarlo al alma para un deleite espiritual. Hemos leído acá en el capítulo 34, versículo 7, que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Estas palabras
nos detallan aspectos de su muerte, a la cual llegó sin síntomas de decaimiento natural. Vemos otros aspectos que sobre la muerte del justo detallan las Escrituras. Mire, este hombre, Moisés, llegó al momento de morir lleno de vigor. Y nos acercamos a mirar algunos casos en las Escrituras que detallan la muerte de los creyentes. Por ejemplo, en Números 23:10, el agorero, el falso profeta Balaam, en su profecía dijo: muera yo la muerte de los rectos. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de los justos, de los redimidos, es grandemente deseada. Pero qué triste. Dijo: muera yo la muerte de los rectos. Quiso morir la muerte de los rectos, pero no quiso vivir la vida de los rectos. En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte para el creyente está desprovista de temor, de miedo. Aunque tenga que atravesar el valle de sombra y de muerte, no tendré temor. Que lleguemos así, hermanos. No es que buscamos morir, pero llegado el momento, que no haya temor en nosotros. En Proverbios 14:32, por ese texto de Proverbios 14:32, nosotros nos damos cuenta que la muerte del creyente, la muerte del redimido, es una muerte esperanzada. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 14, en el versículo 32, encontramos esta palabra: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Esto coincide perfectamente con las palabras de 1 Tesalonicenses 4:13. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza maravillosa en la hora de la muerte. Dice, en Lucas 16:22, vemos que la muerte de los redimidos es una muerte triunfante. ¿Por qué digo que es una muerte triunfante? ¿Qué dice en Lucas 16, el versículo 22? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Por eso digo, es una muerte triunfante. A veces cuando muere una personalidad, una autoridad, una personalidad de importancia, más de uno se ofrece y quiere llevar el ataúd, la última parte por lo menos. Pero mira aquí, ha muerto un justo y son los ángeles. Es un grupo de ángeles que custodian su alma hasta la presencia de Dios. Pueden llevar el ataúd aunque sea de rastra. Pueden llevar el ataúd en carruajes de lujo. Pero lo que importa es el alma. El estuche va a quedar en el cementerio. Pero el alma, qué lindo. Los ángeles custodian a los redimidos. Son sus protectores. En Romanos 14:8 podemos decir allí, por el texto de Romanos capítulo 14, el versículo 8, leemos esto: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La muerte del creyente tiene un motivo inspirador. Si vive, vive para el Señor. Si muere, muere para el Señor. ¿Por qué?
porque del Señor somos. Qué bendición, hermano. Qué palabras más consoladoras. Y en Filipenses 1:21 nosotros ya lo hemos leído. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte del redimido significa ganancia. En Hebreos 11:13 descubrimos que la muerte del redimido está iluminada por la fe. Está iluminada por la fe. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La muerte del creyente es una muerte bienaventurada. Hay una bienaventuranza, hay una inmensa felicidad en ello. En efecto, hermanos amados, la muerte del siervo de Dios era conforme a la promesa que hallamos en Isaías, y esto es interesante, Isaías, el capítulo 40, versículo 31. ¿Qué dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aunque nuestro cuerpo se vaya deteriorando por los años, por las fatigas, por los trabajos, pero el nuevo hombre está reforzado con el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Esto es los que esperan a Jehová. Tendrán nueva fuerza. ¡Qué muerte la muerte de Moisés! Cómo quisiéramos morir como estos patriarcas que venimos analizando y considerando. Todavía nos queda algo más para ver y lo vamos a ver más adelante. Que el Señor bendiga su palabra.